Continuamos en la esquina caliente, hoy el segundo programa en homenaje al centenario del nacimiento de Carlos Andrés Pérez, y estamos dialogando con el doctor Néstor López Rodríguez, y él nos va a desglosar, nos va a detallar, bueno, algunos aspectos relevantes de lo que contienen los cuadros que forman parte de este excelente libro, que yo tengo que confesar que no lo conocía, pero que guarda allí una información extraordinaria, porque es uno de los programas más importantes que haya tenido gobierno alguno en toda nuestra historia. Bueno, como señalábamos al comienzo, de ese número tan importante de 43.000 graduados o becarios de la Gran Mariscal de Ayacucho, es importante señalar cómo el 48% del total, es decir, la mitad, sí como no, estaba en Venezuela, pero el otro, más del 50%, se fue a países desarrollados, a Europa, a Estados Unidos, el 34% fue a los Estados Unidos, a universidades de los Estados Unidos. Y esos becarios de la Gran Mariscal de Ayacucho recibieron su beca de estudio, su tuition, y recibieron también los gastos que tenían en ese estado. En América Latina el 3%, en España, Italia y Portugal el 2.8%, y en otros países desarrollados de Europa el 11%. Pero de esos becarios tenemos que señalar algo muy importante, es cómo se distribuyeron ellos, ¿no? Entonces, de todos ellos, el nivel de ciencias aplicadas a la ingeniería y a la tecnología fue el 21%, aplicadas al agro y al mar el 34%, aplicadas a la educación el 13%, aplicadas a la salud el 11%, aplicadas a lo económico y social al 18%, a las letras y al arte 33% y a las ciencias y artes militares el 19%. Ahora, ¿de dónde salieron esos muchachos? Esos muchachos salieron de quienes estudiaban en Venezuela, 56%. Y de los que trabajaban, eran personas que ya habían dejado de estudiar y trabajaban, el 25% más el 14% que estudiaba y trabajaba. Es decir, se formó un grupo estudiantil que venía de todos los sectores sociales, económicos y partidos políticos de Venezuela, sin discriminar entre un partido y otro. Por eso encuentra becarios de la Gran Mariscal, del COPEI, que era el partido de oposición más importante, de la izquierda, que eran importantes sobre todo en las artes, y también de Acción Democrática. Es decir, no todos los formados en el gobierno de Carlos Andrés Pérez a través de esto eran de la Acción Democrática. Pero hay algo más importante todavía, el rendimiento. El rendimiento de estos proyectos fue un rendimiento importantísimo. La tasa de graduación, y esto sería, lástima que no podemos ponerle una cámara aquí, pero los de la tasa de graduación, graduados en los Estados Unidos, el 86% de los becarios que fueron allá. No graduados, el 13.4%. Graduados durante el periodo de beca de esos 86% fue el 94%, y graduados posterior al periodo de beca fue el 5.8%. Cuando uno compara el número de estudiantes que ingresan a nuestras universidades y que se gradúan, nunca se alcanzó a que se graduara un 88% como ocurrió aquí. Pero no solo fue los que fueron a los Estados Unidos, sino en otros países desarrollados se graduó el 74% y en Venezuela el 68% de los que se quedaron. Y en países afines, 71%. Es decir, fue un verdadero éxito ese programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho. ¿Qué significaba posteriormente para los graduados?
que tenían que regresar a trabajar en el país. Y una vez que trabajaban en el país, con ese trabajo también estaban pagando lo que el gobierno les daba para que existieran recursos suficientes para que nuevos estudiantes tomaran las becas Gran Mariscal de Ayacucho. Creemos que este fue el factor más importante para el desarrollo del país, que se notó muchísimo en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pues como todos conocen, el gobierno y los análisis que han hecho posteriormente, el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez fue un gobierno tal vez populista, con mala administración de los recursos, no una buena organización en la administración de los recursos, donde Venezuela tuvo muchos recursos, pero también se endeudó. Y eso hizo que los gobiernos posteriores tuvieran problemas graves. Ya tenía la advertencia Carlos Andrés de Pérez Alfonso cuando le señaló con la forma como usted está desarrollando la parte económica del país, Venezuela no tiene un estómago suficiente para hacerle una digestión a esos recursos en la forma como lo está administrando. Por eso señalamos que el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en su segundo gobierno, fue un gobierno que trató de compensar los errores económicos cometidos y una cosa muy importante, de hacerlo más democrático el país, y esa democracia se notaba en la descentralización, en la elección de los gobernadores, porque antes eran gobernadores a dedo, y sobre todo para compensar un problema grave que se había suscitado. Gobernadores y alcaldes. De gobernadores y alcaldes, pero para compensar un problema grave que se había suscitado con el gobierno del presidente Carlos Lucinchi, de Jaime Lucinchi, cuando designó gobernadores de Estado a todos los secretarios generales de del Partido Acción Democrática en el país. Y eso realmente fue tal vez el error fundamental del gobierno de Lucinchi. Usted fue candidato a que lo designaran gobernador, ¿no? No, pero no en el gobierno de Lucinchi. Fui llamado por el presidente Pérez, pero para aquel momento yo era decano de la Facultad de Medicina, estaba muy joven, tenía 32 años, y fui efectivamente candidato o prácticamente designado gobernador, pero el CESDAD se opuso, pues en ese momento yo era independiente y se trasladó a Caracas para bloquear cualquier designación mía. En eso le doy gracias a Dios al CESDAD en este momento, porque no me designaron. Pues si me hubiesen designado, me hubiese dedicado exclusivamente a la política y no habría llevado lo que ocurrió después, en el 70, en los 80 y en los 90, mi actividad en la universidad que me llevó al rectorado de la Universidad de los Andes. Vamos a la publicidad y al regreso continuaremos nuestro diálogo con nuestro invitado de hoy, el doctor Néstor López Rodríguez, ex rector de la Universidad de los Andes, ex secretario general de Gobierno de Mérida, ex diputado en la Asamblea Nacional y excomisionado presidencial y presidente de la comisión organizadora del Ministerio de la Juventud. Ya venimos.